¿Qué tal? Buenos días, alumnos. Le habla el profesor Ricardo Luis Riquelme Silva. Bueno, en estas circunstancias en las que está predominando bastante esta enfermedad del COVID-19, estamos empezando nuestra clase de química en forma virtual. Lo primero que vamos a hacer, y ustedes ya saben, alumnos, lo primero que se hace es colocar nuestra fecha. La fecha, estamos 17 del 4 del 20. El tema, la materia. La materia. Muy bien, alumnos. Sabemos que la materia, ¿qué será la materia? Mucho hablamos de la materia, pero ¿qué es, profesor? Dígame, ¿qué cosa será la materia? La materia, en su concepto, nos dice, es todo aquello que nos rodea, todo aquello que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio y que además impresiona nuestros sentidos. Como verán ustedes dicen, pero impresiona nuestros sentidos. ¿Cómo va a impresionar nuestros sentidos? Primero, puede ser el color, puede ser el audio, puede ser a nivel del olfato, a nivel del gusto o a nivel del tacto, ¿no? Nuestros 5 sentidos. Por decir, tengo acá una reglita. Muy bien. Dice que esta regla ocupa está a nuestro alrededor. Lo tenemos, algunas personas tienen una regla, tenemos alrededor. Nos dice que además ocupa un lugar en el espacio. Claro que va a ocupar un lugar en el espacio. Un lugar en el espacio, ¿no es cierto? Tiene forma, tiene tamaño. Y además impresiona nuestros sentidos. Claro que sí impresiona nuestros sentidos. Podemos tocarlo, ¿no? Podemos usarlo para subrayar, ¿no? En fin, claro que sí. Entonces, nosotros podemos decir que todo objeto, por ejemplo, nosotros vamos a analizar acá, este plumón es un objeto. Es un objeto en el cual nosotros sencillamente vemos que es una materia, es un cuerpo. Y como es cuerpo, es parte de la materia, definitivamente. Tenemos, por ejemplo, un peine. Es un objeto, es un cuerpo. Por lo tanto, ocupa un lugar en el espacio. ¿No es cierto? Pero quiero decirles, alumnos, que materia no solamente es aquellos que ocupan masa y volumen, como es, por ejemplo, la materia condensada, a eso le podemos decir, ¿no? Según Albert Einstein, había 2 tipos de materia. 2 tipos de materia. ¿Cuáles son? La materia condensada y la materia... ¿Qué otra materia? Hay una materia que ni siquiera se puede observar. A ver, ¿quién me puede decir esa materia en su casa? A ver, analicen. Se llama la materia dispersada. Por ejemplo, la dispersada, pues solamente es energía. Solamente es energía. Y ustedes me van a decir, pero profesor, dígame, ¿y cuál es esa diferencia? ¿Cómo que hay una condensada y una dispersada? Escúchenme, la materia condensada se basa en la masa y en el volumen. En cambio, la materia dispersada se basa, por ejemplo, está prendido el foco, ¿no? La intensidad luminosa. El sol, la intensidad también, la intensidad de la luz solar. Escuchemos, por ejemplo, me duelen los huesos. Oiga, señor, tiene que hacerse una radiografía. A ver, me voy a hacerme una radiografía. Yo no veo esas ondas, pero esas ondas existen, ¿no es cierto? Son energía. Por lo tanto, es una masa dispersada. Eso es lo que manifestaba el gran científico Albert Einstein. Muy bien, entonces,
su famosa fórmula de Albert Einstein, ¿se acordarán ustedes? ¿No? Es masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Muy bien, entonces vamos a colocar lo explicado. Decimos acá, ¿qué es la materia? La materia no es sino, es todo aquello que nos rodea. Coma, que ocupa un lugar en el espacio. Hemos manifestado eso. Que ocupa un lugar en el espacio. Y que además impresiona nuestros sentidos. Impresiona nuestros sentidos. Correcto, hasta ahí estamos perfectos. Ustedes también diremos acá clasificación. Clasificación. Tenemos que tener en cuenta lo que nos decía según Albert Einstein. Según Albert Einstein, nos decía que la materia se va a clasificar de dos formas. Vamos a tener acá a la materia condensada. Condensada. Ustedes dirán condensada, así como su leche condensada, ¿no? Condensada quiere decir que está sumida en estos dos aspectos: masa y volumen. Correcto. Tenemos ahora la materia dispersa. ¿Cuál es la materia dispersa? Solamente es la energía. Ustedes me dirán, profesor, o sea que hay materia, todo va a ser materia. No, hay algunos que no son materia. Por ejemplo, ustedes se ponen al sol y van a ver su sombra. La sombra no es materia, no es nada ni dispersada ni condensada, ¿no es cierto? No es, ¿se dan cuenta? Entonces, no todo tampoco va a ser materia, pero el resto que sí utilizamos. Por ejemplo, nosotros llegamos a casa del trabajo, de los estudios, prendemos el televisor. Oigan, nosotros no vemos, pero esas ondas se irradian. Por ejemplo, su celular. ¿Cómo creen que escuchan? ¿De qué? Ahí nada más tienen el aparato. No, el aparato tiene bandas que están, ¿no? Que están en a nivel de los satélites. Por eso que dice satelital. Entonces, ocurre. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando hay un movimiento sísmico. Todos llaman por teléfono. Se colapsa. ¿Por qué? Porque todos, igual como ahora, a veces dicen, no, pues si yo pago internet, ¿qué pasa con internet? Que no, todos están utilizando internet, todos están en casa utilizando, es por eso que baja la señal, baja la imagen, eso es lo que pasa. Internet, todos son, no que viene solamente del cablecito, del que está colgado ahí en los postes, no señores, la irradiación viene a nivel satelital. Muy bien, entonces estamos observando todo, ¿no? Toda la materia, todo. Nos dice que también existen, ustedes han escuchado el bosón de Higgs. ¿Qué es el bosón de Higgs? El bosón de Higgs se llama, en otras palabras, la partícula de Dios. La partícula de Dios.
Alumnos, un alto. Si por si acaso no están observando esto, no se preocupen que esto también lo voy a subir. Lo voy a subir al Classroom para que cuando ustedes entren pueden copiar también su clase, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Pero como está grabado en video, también ustedes lo pueden agrandar y pueden observar. Pero sí creo que se observa. Mi pizarreta no es tan grande, pero en lo sucesivo nos agarró también pues el coronavirus sin pizarra. Tenemos que ver esta manera también de cómo hacer, ¿no? Posteriormente voy a adquirirme una pizarra ya más grandecita y voy a verlo. Muy bien, pero ustedes dirán, ¿cómo lo voy a borrar? No hace falta borrarlo porque voy a poner otro papelote después. Primero les explico. El bosón de Higgs, según lo que nos dice, es la partícula de Dios, ¿ya? Según el formato nos dice, según el modelo estándar de física de partícula, el universo está formado por partículas elementales regidas por fuerzas fundamentales. Existen dos partículas elementales. ¿Cuáles son esas partículas elementales? Los fermiones y los bosones. Nos dice, los fermiones son los ladrillos elementales de la materia, mientras que los bosones son portadores de fuerza que interactúan con los fermiones. El bosón de Higgs es un campo que no podemos ver, pero que interacciona con las partículas fundamentales. A mayor interacción de las partículas, quarks, electrones, mayor masa tendrá partícula. Usted dirá, ¿y cuáles son los quarks? Los electrones. Acuérdense que el núcleo del átomo está conformado ¿por qué? Por el neutrón y el protón. Ojo, esos son los elementos más grandes que hay. Pero las partículas fundamentales del átomo están formadas ¿por quiénes? Por el electrón, el neutrón y el protón. Son las más grandes, pero no quiere decir que no hayan otras. A esas otras que se les llama, por ejemplo, que son alrededor de 200 partículas. Pero no se puede nombrar a cada uno, los hadrones, ¿no? En fin, hay cantidad de partículas. A todos ellos se les llama ¿qué? Se les llama quarks. ¿No? Quarks, se le da un nombre. Entonces, hemos dicho, el bosón de Higgs, que es la partícula fundamental, la partícula de Dios, está conformado a su vez por dos partículas elementales, que son los bosones y son los fermiones, ¿ya? Entonces, vamos a colocar acá, vamos a borrar la pizarra. La pizarra lo vamos a borrar de esta forma. No se preocupen que tengo bastantes pizarritas para hacer. Ahora, vamos a colocar. Ahora nos vamos a basar también en ¿qué? En las propiedades. En las propiedades de la materia. Ustedes dirán, oiga, ¿qué? ¿La materia también tiene propiedades? Lógico. Todos tienen propiedades. Todos van a tener propiedades. Y las propiedades de la materia se basan en ¿qué? Se basan en dos, ¿no es cierto? En las propiedades generales y las propiedades particulares. Pero, ¿saben qué? Hoy por hoy a veces lo designan de otra forma. Pero es lo mismo. Lo designan como propiedades específicas. Y también como las propiedades, por ejemplo, más... A ver, un ratito. Ya. Más grandes, ¿no es cierto? Que son las generales, las extensivas. Entonces, decimos, hay propiedades físicas también, hay propiedades químicas. Entre las propiedades extensivas, que son las propiedades generales, oiga, las propiedades generales de la materia, todos, por ejemplo, todos los cuerpos que hay en la materia tienen un tamaño, todos tienen un tamaño, ¿no es cierto? Hay un tamaño, todos establecidos, un tamaño, tienen forma. Entonces, si tienen tamaño, a ese tamaño se le llama extensión. Entonces, una propiedad general es que todos son comunes a todos los cuerpos. Tenemos la extensión.
Otra propiedad común a los cuerpos. Todos los cuerpos tienen poros. Así ustedes no lo vean, tienen poros. Por ejemplo, no, pero profesor, yo tengo mi espejo y mi espejo no tiene poros. Claro que tiene poros. Basta que sea materia. Todo tiene poros. Oiga, ustedes se podrán dar cuenta que lo más liso que hay en el mundo se llama la porcelana. Y la porcelana tiene poros. Entonces, no podemos decir, profesor, no es eso. Es de todas maneras. En el campo, por ejemplo, y así hay más, ¿no? No solamente la porosidad, no solamente tenemos la extensión, tenemos otra propiedad que es eminente para todos los cuerpos, es la impenetrabilidad. Pero profesor, ¿a qué se refiere impenetrabilidad? ¿Que no penetra? ¿Qué es lo que sucede? Lógicamente, basta el sentido nomás anterior del enunciado de la materia. Todo aquello que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio. Un lugar en el espacio. Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Y no puede ser ocupado por otro cuerpo a la vez. No puede ser ocupado. Y ahí nos estamos basando, por ejemplo, en esta propiedad que también es la impenetrabilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo un vaso, lo lleno con agua, le meto una piedra, va a rebalsarse. ¿Por qué? Porque es un cuerpo, es una materia que está ocupando un lugar y no puede ser ocupado por otro a la vez. ¿Se dan cuenta de ello? Por ejemplo, la inercia, que también es una propiedad general. Oiga, yo me voy en el carro, agarrando estoy, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Frena, me voy. ¿Qué es lo que quiere decir su concepto? Todo cuerpo va a conservar su equilibrio mientras que otro cuerpo no estimule lo contrario. Por ejemplo, yo estoy encima de otro cuerpo, de otra materia, pero ese cuerpo frena, estimula lo contrario. ¿Y qué quiere decir? Que yo ya no voy a mantener el equilibrio, sino me voy a ir para un lado, para otro lado. ¿Se dan cuenta? Esa es una propiedad general. Dentro de las propiedades particulares, vamos a ver, por decir, las propiedades particulares son las cosas que no son comunes a los demás cuerpos. No son comunes. No son comunes, ¿por qué? No son comunes porque sencillamente cada cuerpo tiene sus propias características. Por decir, este es aparentemente duro. No es tan duro como la pared. La pared es más dura. Oiga, pero hay cuerpos que son diferentes formas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Que no es chicle, pero que pega los papeles, ¿no? Para no malograr la pared. Entonces, ¿se dan cuenta? La característica que tiene es distinta. Es distinta. Y eso lo vamos a ver en ¿qué? La dureza. Todo cuerpo no es duro. Por decir, tengo este peine, ¿sí o no? No es duro, no es tan duro como la pared, no es tan duro como por ejemplo el ladrillo, no es duro como el acero, como el grafeno, no es duro. Entonces, ustedes verán que sí procede esta propiedad particular, ¿no es cierto?, que es la dureza. No todos los cuerpos van a ser duros. Cada cuerpo tiene sus propias características. Nosotros parecemos duros, todo lo que quieran, no hacemos ejercicios, todo. Pero ¿qué es lo que sucede? Un clavito entra, ya que entró. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no es tan resistente como otros cuerpos. Por decir, les digo, tengo acá una maderita. Este cuerpo sí es resistente, ¿sí o no? Es duro. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a observar esto. Otra de las cosas, la elasticidad. Tengo mi onda. Dice, todo cuerpo puede ser elástico, pero vuelve a su posición original cuando dejo de estimularlo. Lo suelto, regresa a su posición original. Por decir, tengo la maleabilidad. ¿Qué es la maleabilidad? Es propiedad de los metales.
todo metal es susceptible a tener láminas, ¿no es cierto? Láminas, como hizo Sir Ernest Rutherford, cuando elaboró, por ejemplo, la lámina de oro y bombardeó, ¿no es cierto? Bombardeó ¿con qué? No me dicen con bombas, no, sino lo bombardeó con en este caso estamos hablando de subatómos de la química, del átomo central, ¿no es cierto? Con neutrones, protones, todo lo bombardeaba. Pero ¿qué es lo que sucedía? Básicamente con alfa, beta, gamma, ¿no? Con una radiación fuerte, lo bombardeaba. Eso era igual como si fuera una lámina. Una lámina, me estoy refiriendo a una hojita, una lámina. Imagínense, lo bombardeaba. ¿Cuál es el significado? No era sencillamente, pero es una lámina, no pasa nada. Es como si yo tuviera una lámina y una pistola 30 centímetros. Le disparo y de cada 30 disparos una rebota. Increíble. Eso es lo que ejecutó también Rutherford. Es por eso que en 1911 le dan el premio Nobel, ¿no? Mediante sus estudios, porque también descubrió en este caso el protón. Muy bien, entonces seguimos con nuestra clase. Así, igual, la maleabilidad, tenemos la ductibilidad. La ductibilidad es cuando todos los metales tienden a formar hilos. De ahí vienen los collares, ¿no es cierto? Los collares. En fin, varias cositas. Entonces, lo que estamos escribiendo, vamos apuntando. Vamos apuntando. Nos quedamos, por ejemplo, en esto. Bosón. ¿Cómo se escribe esto? A ver. Bosón de Higgs. Bosón de Higgs. Llamado partícula de Dios. Partícula de Dios. Consta a su vez por dos partículas. Los fermiones y los bosones. Acordémonos que estos son partículas elementales. Elementales de la materia, ¿no? Muy bien. Tenemos también por consiguiente decirles que estamos acá en las propiedades. Ojo, propiedades de la materia. Propiedades de la materia. Vamos a encontrar a dos, ¿no es cierto? Que son las propiedades generales, llamados también extensivas. Y tenemos acá a las propiedades particulares, llamados también intensivas. Vamos a ver, estas son propiedades comunes a todos los cuerpos. Acá dice propiedades no comunes a los cuerpos. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que las propiedades generales, entre ellas, pues vamos a citar, entre ellas tenemos a la extensión, solamente por darle algunos nombres, a la extensión, por decir, a la impenetrabilidad, tenemos acá
a la inercia, por decir. Acá, entre ellos, vamos a citar a quiénes. Vamos a citar, por ejemplo, a la dureza. Vamos a citar, por ejemplo, a la elasticidad. Ejemplos, ¿no es cierto? Tenemos a la maleabilidad. Tenemos acá a la ductibilidad. Etcétera, ejemplos, ¿no es cierto? Esas son las propiedades que nos dice la materia. Tenemos también, acuérdense, también hay otra clasificación de la materia en las sustancias puras, en las mezclas, ¿no es cierto? Tenemos esto, otra clasificación acá. Podemos clasificarlas también en las sustancias, en las mezclas, ¿no? Y, perdón, antes que me olvide, estas sustancias pueden ser puras o compuestas. Correcto. Entonces, como vemos, hay una variedad de características que presenta la materia. Entre otras circunstancias, vamos a aplicar también el estado de agregación. El estado de agregación de la materia. Y ustedes me dirán, pero profesor, ¿en qué consiste el estado de agregación de la materia? Porque, que yo sepa, ese nombre no me acuerdo. Miren, muchachos, el estado de agregación de la materia es en otras palabras los estados en que se va a basar los cuerpos. Ustedes saben que nosotros vamos a encontrar cuerpos gaseosos, vamos a encontrar cuerpos sólidos y vamos a encontrar también cuerpos líquidos. Muy bien. Entonces, eso, acuérdense que mediante otro factor que es importante, otro estímulo, ¿no es cierto? Que podemos decir el calor o el frío, pueden transformarse. Por ejemplo, el agua puedo convertirlo en hielo, ¿no es cierto? En hielo. Y el hielo, a su vez, se puede convertir en gas. Y sucesivamente, ¿no es cierto? Inclusive tenemos sólido, líquido, gaseoso y el plasma. Ojo, pero el plasma, profesor, ¿pero el plasma qué es? No sé. El plasma lo podemos encontrar inclusive en los sitios más calientes que haya. Por ejemplo, lo podemos encontrar cuando un volcán, ¿no?, sale. Esas piedras volcánicas, pómix, se puede decir, ¿no? También podemos encontrarlo en el universo, ¿no? El estado plasmático que hay, en fin. Vamos a ver acá. Entonces vamos a colocar estado de la materia, o estado de agregación que le dicen, ¿no? A ver. Estado de agregación. De la materia. Prácticamente son los estados que nosotros conocemos. Nosotros, como les digo, ¿no? Acá, según lo que nos dice el estado de agregación en cada uno de los estados macroscópicos de la materia, que pueden ser distinguibles independientemente de la naturaleza química de la materia y son definidos de acuerdo a las propiedades físicas,
Cada estado particular resulta de la acción de dos tipos de fuerzas intermoleculares. Atención, ¿no? Tenemos el sólido, líquido, gaseoso y el estado plasmático. Vamos a colocarlo esto. ¿Cuáles son esos estados? El estado sólido. Tenemos el estado líquido. El estado, por ejemplo, gaseoso. Y tenemos el estado plasmático. Muy bien, muchachos. Entonces, nosotros vamos a decir que las fuerzas en el estado, por ejemplo, en el sólido, vamos a ver, van a suceder dos tipos de fuerzas. Las fuerzas intermoleculares de atención y las fuerzas de repulsión, ¿no es cierto? Por decir, en el sólido, ¿qué va a intervenir? Las fuerzas de atracción, ¿sí o no? Quiere decir que esta fuerza de atracción va a ser mayor que la fuerza de repulsión. Ojo, ¿por qué? Porque un estado sólido, por ejemplo, este viene a ser un estado sólido. Acá se han atraído esas fuerzas de atracción, porque si fuera al contrario repulsión, oiga, sería gaseoso o sería líquido. Pero en este caso, las fuerzas de atracción son mayores que la fuerza de repulsión. En el líquido, las fuerzas de atracción son iguales que las fuerzas de repulsión. Y en el gaseoso vamos a encontrar que las fuerzas de atracción son menores que las fuerzas de repulsión. ¿Se dan cuenta? Dice, en el estado plasmático, que se encuentra a altas temperaturas, similar a los gases, son similares a los gases, pero con cargas eléctricas. Por ejemplo, un rayo, oiga, esos son similares al estado gaseoso, pero tiene cargas eléctricas. ¿Ya? Las propiedades electromagnéticas es un material conductor. O sea, estos son, vamos a colocar acá, son iguales a los gases, pero con cargas eléctricas. Con cargas eléctricas. Por eso que les decía, en la Tierra solamente lo vamos a encontrar en los volcanes, nada más. En los volcanes, no, en las erupciones de los volcanes, se sale, es la lava, todo eso, eso es se puede decir que el estado plasmático. Pero mayormente vamos a encontrar en el espacio sideral, porque ahí hay demasiado, por ejemplo, la luz solar que emite también plasma, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar. También vamos a entrar en este campo, por ejemplo, el campo de del estado de agregación de la materia. Estados, ¿no es cierto? Los estados. Ustedes dirán, profesor, ¿pero qué estados? Estados de agregación. Fíjense, seguimos, ¿no? Los estados de agregación. Vamos a continuar con estos estados. Pero me refiero a qué. Me estoy refiriendo a los estados, los cambios, se puede decir, de agregación de la materia, que también puede ser, acuérdense, por ejemplo, solamente lo voy a nombrar, en este caso, de líquido a sólido, por ejemplo, en algunos casos, de líquido a sólido, ¿qué me va a dar? ¿Qué va a ocurrir ahí? En del cambio de líquido a sólido, ¿qué va a pasar? De líquido a sólido va a ocurrir acá lo voy a apuntar, una solidificación. Pero ¿qué es? Perdón, este es así, ¿no? Este es para este lado. De líquido a sólido, ¿cómo está? A ver, de líquido, no, está bien. De líquido a sólido va a ocurrir una solidificación. Pero cuando es a la inversa,
¿qué va a ocurrir? Cuando un sólido se forma líquido, por ejemplo, tengo un anillo de oro, pero lo someto a grandes temperaturas, ese anillo de oro, ojo, se va a derretir. ¿Qué es lo que ha pasado? Va a ocurrir una fusión. ¿Correcto? Ahora, si yo les digo, ¿qué pasa de líquido a gaseoso? Vamos a ver acá. De líquido a gaseoso. ¿Qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir una evaporación. Evaporación. Bueno, evaporación. Y a la inversa, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Del gaseoso que se convierta en líquido. Una condensación. Una condensación. Entonces, estamos viendo, ¿no? O esa condensación o llamado licuación también. Entre algunos aspectos. Ojo, acá para que ustedes vean, Fa significa fuerza de atracción. De atracción. Fr, fuerza de repulsión. ¿Cómo ven? ¿Ya? Este es importante que se aprenda cómo se hace. Muy bien. Entonces, de sólido a gaseoso, vamos a ver. ¿Qué ocurre? Bueno, entre otros les estoy diciendo, ¿no? No cada uno. De sólido a gaseoso, ¿qué va a ocurrir? Una sublimación. Este de acá nos indica que es una... Ahí está. De sólido a gaseoso. Va a ocurrir una sublimación directa. Y lo contrario, una sublimación indirecta. Acuérdense alumnos, bueno, hasta acá estamos terminando la clase. Acuérdense que en Classroom, en el portal, está todos los cuadros de PowerPoint que he subido, ¿no? Eso, por si acaso, no lo peguen en su cuaderno, no lo copien, sino manuscrito, todo manuscrito en el cuaderno. Me gusta que utilicen bastante su escritura, ¿ya? Y además, lo que he hecho también en este tutorial, ¿ya? He hecho las clases en el papelote. Todo eso tiene que estar en su cuaderno. Voy a revisar. Aparte que los ejercicios que también está en Classroom, ¿ya? Esto lo voy a subir y lo voy a mandar al profesor para que les llegue a su domicilio. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta aquí terminamos con nuestra clase virtual sobre materia, energía, ¿no es cierto? Todo lo relacionado. Muchachos, entonces será hasta la próxima clase. ¿Ya? No se olviden de ilustrar, porque mientras no hay ejercicios, me ilustran. ¿Ya? Quiero revisar esos cuadernos, esos ejercicios. Me lo suben porque, a ver, como máximo la presentación, vamos a colocarlo. La presentación que sea, muy bien, ya les escuché. Quieren presentarme el día viernes, me presentan, para poder revisarlo. O sea, cada clase me van a presentar, igualito como en el salón. Me van a presentar cada clase, reviso y ahí salen sus notas. Ya, muchachos, entonces,
Nos vemos. No salgan de casa, por favor.